Hola, buenas tardes, bienvenidos a otra nueva visita guiada. En el día de hoy vamos a hablar de la arquitectura pintada, de la arquitectura civil pintada, es decir, la arquitectura doméstica. Piensen que la imagen tópica que tenemos de la Andalucía blanca, de todos los pueblos primorosamente encalados, es una imagen relativamente reciente, luego me extenderé más sobre ese aspecto. Pero sobre todo durante los siglos XVII y XVIII, la imagen de la ciudad, de Tarifa, como de tantas otras, era muy distinta. Piensen que en época barroca, que es en la que estamos hablando, muchas de las fachadas, sobre todo de las casas más nobles, y no solo en la arquitectura civil, también en arquitectura religiosa, incluso en arquitectura militar, estaba decorada con distintos colores. El revoco, el enlucido, ha sido una constante en la arquitectura desde la antigüedad, tanto como recurso decorativo como para protección de los materiales, para que la erosión, el viento, la lluvia no ataque directamente la piedra, el ladrillo, los morteros, los tapiales que constituyen el núcleo de las edificaciones. Es una tradición que en Andalucía arranca tal y como la vamos a ver desde época musulmana, con una técnica llamada esgrafiados. El esgrafiado, veremos que hay distintas versiones, distintas subtécnicas, digamos. Es una palabra que viene del italiano esgrafiare, arañar. ¿En qué consiste? Pues miren, en este ejemplo que tenemos justo a mis espaldas lo podemos ver bastante bien. Fíjense que hay una serie de motivos curvos, redondos, flores y demás. Y luego verán cómo de cerca la línea que delimita los distintos colores está arañada, está esgrafiada. ¿Para qué se hacía eso? Pues para permitir que se pudiera pintar delimitando el color sin que pasara a la otra parte. Estamos quizás ante el ejemplo mejor conservado o mejor recuperado que tenemos en Tarifa de esta técnica. El pasado viernes fue tema de una de las conferencias que se dio dentro del ciclo de Arte, Historia y Patrimonio organizadas por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Tarifa. En ella, Nieves Álvarez Centeno, una de las dos restauradoras que participó en la recuperación de este conjunto, junto con Blanca García Vegara, tarifeña, que no pudo asistir, nos ilustraron cómo fue, pues la técnica de restauración, primero el estudio previo, la restauración y posterior consolidación de estas pinturas. El conjunto que decora la fachada de calle Comendador, tengo que decir que es realmente muy especial. Comparándolo con otros lugares donde está mejor estudiada esta técnica, donde se ha actuado ya en muchos edificios, como puede ser la ciudad de Málaga o la ciudad de Sevilla, es muy difícil encontrar un paralelo, es decir, un ejemplo igual o parecido a los motivos que encontramos en calle Comendador. Este edificio permanecía en ruinas hasta fecha reciente, las crujías interiores, las vigas estaban hundidas y solo se atisbaba a través de algunos desconchones en la cal, algunos de los motivos redondos que luego veremos ahora, como una serie de círculos secantes que vemos arriba, que ya les digo son bastante especiales. La restauración hecha con la técnica debida, con bisturíes, levantando poco a poco las capas de cal, pues como hemos dicho, permitió ver que buena parte de ese conjunto se había conservado a pesar de las actuaciones que puede haber habido en el tiempo de abrir rebolas en la fachada, colgar cables y demás, estaba bastante bien conservado. Esto lo podría explicar mucho mejor un profesional de la restauración. Luego se aplican una serie de consolidantes para que las pinturas no se pierdan, porque los pigmentos son siempre pigmentos naturales, pigmentos realizados con óxidos de distintos minerales que se pueden degradar muy fácilmente. Otro motivo que luego veremos más de cerca, que también preside la composición de la fachada, es en la puerta principal vemos un corazón y una cruz, que es el símbolo de la Hermandad de la Caridad. Vemos cómo debajo de los aleros, hay una gran riqueza ornamental
que, le digo, en este caso es única. Luego vamos a ver otros ejemplos distintos. También les voy a adelantar otros motivos que en Tarifa todavía no se han documentado, lo cual no quiere decir que no existan, como puede ser la costumbre de enmarcar los vanos, es decir, puertas, ventanas, con falsas columnas, dinteles, frontones, imitando mármoles. También en ocasiones incluso se representan figuras humanas o figuras mitológicas. Es una decoración, como les digo, muy rica, que se ha perdido en muchos casos, quizás por falta de conocimiento. El desconocimiento es siempre el peor enemigo que tenemos, y muchas veces esa idea creada del ladrillo visto y la piedra vista, que es falsa, porque, como ya he dicho, la arquitectura prácticamente en todos los casos a lo largo de la historia ha estado enlucida, ha estado cubierta, pues ha hecho que se pierdan muchas de estas decoraciones simplemente por no tener en cuenta su presencia y no contar con la presencia de un restaurador, de un profesional capacitado que pueda ir haciendo catas. La primera fase que se suele hacer, pequeñas catas en la superficie en busca de estos restos. Seguiremos ahora la ruta por otras calles de Tarifa y visitando otros edificios. Estamos en calle Ave María. Aquí tenemos otro ejemplo de decoración en una vivienda barroca. Fíjense cómo hay detalles decorativos. Todo está pensado en un mismo proyecto, es toda una concepción única. Las pilastras que enmarcan la portada, coronadas por pináculos, que también tienen sus pinturas, como alrededor de las ventanas se ven los ladrillos fingidos, y aquí encontramos otro tema distinto, que son los sillares también fingidos. El material que haya detrás pues puede ser piedra o tapial de una calidad inferior, y como ya venimos insistiendo, pues así se enriquece su imagen y también se protege. En la parte baja hacia la derecha vemos como todavía conserva la cal original, o sea que es posible que aparezcan más restos, como también en algunos sectores de la portada. También podemos ver algunos elementos que distorsionan, que afean la imagen en general del pueblo, por ejemplo el cableado, una caja que hay colocada justo en la portada, o por ejemplo la puerta que vemos que reduce muchísimo el tamaño del vano de la puerta, con lo que empobrece su imagen original también mucho. La técnica empleada en la restauración de la primera planta, vean también que es distinta a la que hemos visto. Esta intervención se hizo ya hace años, fueron otros profesionales, y en este caso es una intervención, yo diría, como más fuerte. Se ha repintado más sobre los colores. Piensen también que un edificio con esta antigüedad siempre habría necesitado de un mantenimiento, y de hecho a veces ha sido la cal que la ha cubierto posteriormente la que ha protegido los pigmentos de la erosión, de la intemperie. Estamos en calle Silos, este es el número 17, y aquí vamos a ver un detalle que no es directamente pintura, pero enlaza con algo que ya he dicho. Fíjense esta portada, que originalmente es de sillería, de piedra muy bien cortada. Las piedras que la conforman tienen forma como de rayo, engatillado, como algunas puertas que tenemos también en el Castillo de Guzmán el Bueno. Se ve que está realizada en piedra en sillería, es realmente magnífica. ¿Qué ocurre? Que no tanto la cal que lo cubre, sino algunos elementos como esa caja de electricidad o el contador de luz, o incluso los azulejos, han estropeado la imagen, aunque todavía se podría recuperar y sería una portada magnífica. Seguimos en calle Silos, en este caso ante el número 13, uno de los ejemplos de arquitectura doméstica más impresionantes que tenemos en la ciudad de Tarifa. Esta fachada tenía una
preciosa decoración de ladrillo fingido, aparte de otros motivos que pudiera tener, de la que conservo fotos que tomé hace años. Pero por desgracia, algunas actuaciones realizadas después y probablemente sin autorización, en la primera planta enlucieron la fachada, y también utilizaron en vez de utilizar cal, se utilizó una pintura cuyos disolventes agredieron los pigmentos naturales a los que he hecho referencia antes, que en el caso del color rojo era óxido de hierro, óxido de almagra. En torno al año 2011, los vecinos de esta hermosa casa, que ahora tendremos oportunidad de ver también en el interior, querían arreglar la parte baja, y en este caso sí que se afrontó una restauración que hizo una profesional, la restauradora Noelia Sánchez, y en ella se pudo documentar cómo en alguna parte, justo entre la parte baja, que estaba más afectada por humedades, reparaciones de cemento modernas como es habitual, y la primera, se conservaba una cenefa un poco más ancha de lo que se ha dejado a la vista, pero luego podrán ver en el detalle cómo de nuevo vemos el esgrafiado, esa incisión que se hacía sobre el enlucido de cal, y con parte de la policromía. Solo se dejó esta muestra testimonial porque el resto presentaba un estado de decoración muy irregular y tampoco iba a quedar demasiado visible, pero como digo, es una pena cómo se ha perdido hace no demasiados años la decoración de esta casa, que habría tenido una imagen mucho más rica y sobre todo mucho más fiel al original. Hemos entrado al patio de calle Silos número 13, muy brevemente porque no es el tema de hoy, pero vean la composición habitual de las casas antiguas tarifeñas del conjunto histórico, cómo se accede a través de un zaguán hacia el patio, y todas las distintas viviendas se articulan en torno a este patio. Es, como he dicho, uno de los ejemplos de arquitectura civil más destacable que tenemos en la ciudad. Vean los arcos, las columnas, no solo en planta baja, sino también en la primera planta, aunque sea dintelado, la cubrición también tiene columna. Pero como el tema que nos ocupa hoy es la arquitectura pintada, vamos a insistir en un tema que no se ve mucho aquí, porque está cubierto por pinturas, pero todavía se puede adivinar. Fíjense sobre todo en esta esquina del patio, cómo hay las incisiones del esgrafiado, se observan bastante bien. Lo que ocurre que luego se ha pintado con un tono monocromo, este tono ocre que vemos que lo cubre actualmente. Lo que sí vemos como en la esquina aquella no se ha repintado precisamente, pero justo en el encuentro entre los arcos sobre las columnas sí que hay otro motivo mixtilíneo, un motivo complejo que el que ha pintado, o probablemente los propietarios de este edificio lo tienen en general bastante bien cuidado, se apercibieron de ello y lo han querido destacar con tonos blancos. Se observa el esgrafiado en varios de los arcos, y de hecho, si no se han utilizado pinturas sintéticas, como he dicho, pinturas con disolventes fuertes, es muy probable que si algún día se decide acometer la restauración del patio, se podrán encontrar los colores debajo de las capas actuales y recuperar la imagen primigenia, la imagen original del edificio, que, como digo, quedaría mucho más enriquecida.
nos encontramos en otro patio en la calle de la Luz. Aquí podemos ver, bueno, otro estilo de patio tarifeño. En vez de los arcos, en vez de estar soportados sobre columnas, están soportados sobre pilares octogonales de regambre mudéjar, de origen o tradición musulmana. Y estos pilares, como luego tendremos ocasión de ver, también solían estar decorados con esgrafiados. Vemos como aquí en los arcos se conserva no solo el falso despiece de sillares, sino incluso una fecha, parece ser 1751. Hay fotos de hace unos años en las que estos arcos también tenían la policromía, había salido a la luz, pero luego han sido de nuevo tapados, y también podemos ver al fondo un ejemplo del el picado de las superficies de los paramentos. Vamos a dar ahora un pequeño salto en el tiempo y vamos a dejar la arquitectura que hemos estado viendo hasta ahora, del siglo XVII y XVIII, para hablar de otro tipo de edificios que se asocia con otra técnica distinta del esgrafiado. En este caso nos encontramos delante del edificio de calle Virgen de la Luz, Nuestra Señora de la Luz, número 1113, un edificio noble con una serie de molduras alrededor de las ventanas, una especie de tejadillo también que enmarca la ventana, en este caso realizada en pizarra, que es también un elemento de herencia árabe, pero que de nuevo, imagínenselo con una serie de colores que originalmente formaban parte de su decoración y que ahora lo podremos ver en la parte trasera. Estamos ahora en la Plaza Calderón de la Barca y lo que tenemos a mis espaldas es la fachada trasera del palacete de calle Virgen de la Luz número 1113 que hemos visto hace un momento. Aquí, sobre todo en la parte del coronamiento, vemos primero una torre mirador con sus magníficas pilastras, y sobre todo en la esquina que tienen ustedes más hacia la izquierda se conserva, en esa especie de merlón que corona la terraza, otro tipo de esgrafiado distinto. Los que hemos visto hasta el momento, como hemos visto, eran una capa de cal sobre la que, con una serie de herramientas tales como compases, escuadras, plantillas, se iban dibujando una serie de motivos. En este caso es igual, pero en vez de hacer simplemente una incisión para que el color no pase de un lado a otro, lo que se hace es extender dos capas distintas de enlucido y luego ir esgrafiando, como hemos dicho antes, arañando la capa superior para que aflore el color subyacente, el color de debajo. En este caso la capa exterior parece como más blanca y debajo hay unos tonos como más ocre. Esta decoración, como hemos visto, es propia de los edificios señoriales ya del siglo XVIII avanzado, de los que contamos con varios ejemplos en Tarifa. Este quizás es el mejor conservado. También tenemos el Palacio de los Núñez Temblador, que conserva únicamente en la torre mirador algunos restos, de decoración esgrafiada. El resto de la fachada, por desgracia, fue picado y enlucido en cemento. Y luego otros edificios, como por ejemplo el que tengo justo enfrente de mí en la misma Plaza Calderón de la Barca, pues originalmente también tenía otro tipo de decoración que ya no está, que son unos sillares fingidos en relieve, o sea, unas piedras de dimensiones regulares, y también contaba con una torre mirador. Estamos ante otro ejemplo de arquitectura en el que se conserva algunos restos de decoración pictórica. Fíjense a la altura de la segunda planta cómo de nuevo encontramos la decoración de ladrillos fingidos, pero lo curioso es que junto a ellos hay una cartela de forma romboidal en la que está escrita la fecha, si no recuerdo mal era 1718. Este tipo de decoración de ladrillos fingidos, en lugares donde ha sido mejor estudiada la decoración pictórica de las fachadas, se suele dar más en el siglo XVII, aunque aquí estamos en un siglo XVIII temprano. Estamos justo en la esquina entre calle San Donato y calle Los Azogues, y continuando esta calle hay un par de ejemplos de los edificios más antiguos que tenemos en Tarifa, que también probablemente tuvieron en origen decoración pictórica.
Bueno, aunque desviándonos un poco del tema de hoy, ya que amablemente nos han dejado grabar en la sacristía, después de haber visto la decoración pictórica de los arcos del patio, vamos a ver un elemento que suele llamar mucho la atención de los visitantes de este hotel, bar, restaurante, que son estas tinas que tenemos aquí. Hay varias de gran tamaño, por lo menos 4, y 2 más pequeñas, aquí a mi izquierda, que conservan incluso la boca. No contamos con datos arqueológicos para asegurar a qué se dedicaban, pero bueno, por su forma puede ser. Hay quien dice que son fresqueras, digamos a modo de nevera, el único modo de conservar los alimentos. Eso sería más posible quizás en el caso de las 2 pequeñas que se conservan enteras, pero las grandes, por su estructura, quizás pudieron corresponder a una tenería, como las que se pueden ver en Fez o en Larache, una shaguara que dicen en Marruecos, donde se curtía y se teñía la piel, incluso una tintorería, hay quien lo ha llamado, pero como he dicho, no tenemos datos para llegar a una conclusión segura. Pero lo que sí pueden ver, cómo ha sido integrada, ha sido adaptada dentro del local y cómo los restos arqueológicos no son una molestia, sino que enriquecen la imagen de un edificio. Y lo mismo se puede decir volviendo al tema que nos ocupa, las pinturas, por un coste no muy grande, porque el trabajo de un especialista en restauración tampoco tiene un coste muy elevado, se puede conseguir recuperar la imagen de los edificios con toda la riqueza que tenía en su origen. Hemos entrado un momento a otro de los edificios más destacados de la arquitectura civil tarifeña, el Hospitalito de Juan Jiménez Serrano, que data del siglo XVI, aunque estas decoraciones, como vemos, son posteriores. Se podría hablar muchísimo de este edificio, pero siguiendo el tema de hoy, vemos como en el patio encontramos cómo se combinan el soporte por columna y por pilares en los ángulos, pero de nuevo quiero que vean cómo, aunque ha sido pintado, por debajo se conserva no solo el esgrafiado, las líneas marcadas, sino que incluso en este desconchón y aquí abajo podemos ver la policromía original, el color rojo del ladrillo fingido. Y en esta parte de la pared se ven otras incisiones que hacen otros motivos más complejos de formas curvas que también se podrían recuperar. Decirles una cosa, no se animen a ustedes a intentar sacarlo por su cuenta, porque ya digo que se requiere tanto una técnica, un método profesional para recuperarlos, como una consolidación posterior para que no se pierda la policromía. Pero solamente decir que este edificio, como tantos otros de Tarifa, podría tener aún mayor riqueza. ¿Por qué este tipo de decoración está casi perdida, casi abandonada? O olvidada, mejor dicho. Pues tiene que ver un poco con nuestra cultura. Los cristianos somos, diría, de las poquísimas culturas a lo largo de la historia que hemos enterrado dentro de las ciudades. Eso causaba, en las ciudades, dentro de las iglesias y en su entorno, eso causaba con la corrupción de los cuerpos pues enfermedades. También los romanos, los musulmanes en muchos casos tenían conducciones de agua, acueductos, cloacas, mientras que hasta bien avanzado el siglo XVIII muchas ciudades de Europa carecían de ellas y sufrimos gran cantidad de plagas. Bueno, igual que se sufrieron en otros reinos también de otras confesiones. ¿Por qué hablo ahora de todo esto? Porque la causa de que este patrimonio pictórico se encuentre hoy oculto es debido a las capas de cal que lo han ido cubriendo con el paso del tiempo. La costumbre que hoy nos parece finisecular de encalar todos los años no siempre fue así, o al menos en el caso de estos edificios. Se suele decir que es a raíz de un decreto de una Real Orden de Carlos III en el siglo XVIII, de la cual tampoco hay constancia explícita, pero sí que es esa época, el siglo de las luces, las nuevas ideas, cuando se empiezan a encalar todas estas casas. ¿Por qué? Pues el motivo es el que he dicho antes, la gran cantidad de enfermedades que había. No se conocía en esa época, no se sabía de microbiología, pero sí se sabía que la cal era muy efectiva matando a la enfermedad. Y igual que sobre cuerpos de gente que murió en epidemia, en ocasiones se encuentra cal, pues se comenzó a encalar y a ocultar este patrimonio.
esta decoración de tantos edificios, que como digo, está ahí esperándonos, oculta, y si se hace una restauración, una rehabilitación de un modo adecuado de estas edificaciones históricas que requieren un cariño, un mimo, un poco especial, una sensibilidad, pues pueden volver a salir a la luz. Bueno, me despido hasta el próximo programa de Visita Guiada. Espero que les haya gustado. Gracias.